Celebramos hoy la fiesta de San Fermín, obispo y mártir también. Y así como San Fermín, como también los otros mártires, mártires quiere decir testigos, que dan testimonio, que son testigos de alguien, ¿no? Y es a Cristo a quien anuncia, ¿no? El testigo habla de lo que ha visto y de lo que ha oído, como dirá San Juan en una de sus cartas. Eso es lo que os comunicamos, ¿no? Por tanto, ellos han visto, han oído al Señor y eso anuncian, ¿no? Pues la manera como el Señor les invitaba a anunciar a Cristo era con su misma vida, no solamente con la palabra, sino que con su misma vida, pero de una manera particular y puntual, ¿no? Específica de ellos, que era que con su misma vida vivieran lo que el Señor vivió en la pasión, ¿sí? No solamente era que vivieran las virtudes o vivieran las enseñanzas que el Señor nos ha dejado en el Evangelio, sino que también se parecen a Él en cuanto a que han muerto con inocencia, han muerto por dar la vida, ¿no? Por Cristo. Y entonces se parecen al Señor en la cruz. Y así es como el Señor anuncia a través de ellos el reino de los cielos y anuncia a Jesucristo. El mismo Señor nos dirá en el Evangelio, si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, no da fruto. Pues ellos, cada vez que muere un mártir, pues es semilla de nuevos cristianos, daban fruto para otros. Pero, como decía, los mártires, de lo que han visto y han oído, dan testimonio. Pues precisamente ellos han visto a Cristo. Han visto cómo el Señor se entrega por ellos y han visto que se ha sacrificado por cada uno de ellos. Precisamente celebramos en la Eucaristía el misterio del sacrificio de Cristo por nosotros. Jesucristo se entrega para darnos vida a nosotros. Pues es lo mismo que los mártires han hecho. Porque han visto al Señor hacer eso, pues también realizan lo mismo para con los demás. Pero aquí una particularidad más. Porque si bien es verdad que hay un sacrificio en la Eucaristía, es verdad que por ese sacrificio, es decir, por la entrega de Cristo, ha querido darse en alimento. Entonces hay un sacrificio, pero a la vez nosotros nos unimos a Dios y entre nosotros mismos porque hay un banquete. Sin sacrificio no podría haber banquete en la Eucaristía. Y por el banquete y por el sacrificio nosotros nos unimos, ¿sí? Vivimos esa unidad de que todos sean uno como tú, Padre, y yo somos uno, ¿sí? Entonces hay un sacrificio y hay un banquete. Ahora, el hecho de que haya banquete es porque hay un alimento. Ese alimento es nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, los mártires no solamente han entregado su vida como un sacrificio, ¿sí?, realizando lo mismo que Cristo, sino que a la vez que se entregan, están siendo alimento para los demás. Por esa razón también se dice que la sangre de mártires es semilla de nuevos cristianos, alimenta a otros para que reciban la fe. Pero ese misterio de que el sacrificio es un alimento para nosotros lo podemos vivir día a día. Y por eso es bueno tenerlo presente para que cuando nosotros realizamos un sacrificio, pues lo hagamos con alegría, ¿sí? Y no pensemos que se nos está extrayendo algo, sino al revés, que nos estamos dando para que otro reciba la vida. Y voy a poner un ejemplo, o una imagen, un ejemplo para poder escenificarlo, ¿no? Si yo tuviera un vaso con agua y yo quiero compartirlo, pues yo le entrego ese vaso a una persona. Si esa persona que me ha visto que yo soy generoso y quiere hacer lo mismo, pues no tomará del agua, sino que le entregará a aquel que lo necesite. Y si otra persona que también ve y vive esa gratuidad de esta otra persona que le entrega su agua y quiere hacer lo mismo, pues entregará ese vaso a otra persona que lo necesite. Pero ese vaso ya no va cargado de agua solamente. Ese vaso va con la generosidad del primero, con el amor del segundo, y si ese vaso se va pasando, pues llevará cada uno que va aportando ese grano de amor. Por tanto, el que lo beba no solamente se alimentará de agua, sino que también se alimentará de todo el amor que las otras personas han puesto.
Eso es lo que sucede día a día en la familia, cuando los padres preparan la comida para con los hijos. Si yo le doy una comida que me cuesta poco esfuerzo, porque lo pongo en el microondas y ya la caliento y se lo entrego, y no hay mucho aporte de mi amor, ¿sí? Sino que lo hago porque para evitar gastar mucho tiempo o gastar dinero, pues estoy alimentando a los hijos, pero con poco amor. Pero en cambio, si eso es hecho con amor, aunque sea poca cantidad, aunque sea una comida simple, pues los hijos se van a alimentar no solamente de la comida material, sino también con el amor de su madre. Y por eso los padres pueden alimentar, no solamente con la comida, sino alimentan y hacen a crecer en sus hijos, los hacen crecer en el amor. Pues cada uno de nosotros, cada vez que vive esa gratuidad, esa generosidad del sacrificio, entonces hacemos lo mismo que el Señor hace con nosotros aquí en la Eucaristía, en la cruz. No solamente se entrega por nosotros, se entrega su vida y nos entrega a Él, se entrega a Él, pero vivo y resucitado, sino a la vez nos alimenta. Y nosotros podemos hacer lo mismo que hacemos aquí, lo podemos hacer para con los demás. Si nosotros en cada momento que tenemos la oportunidad de hacer un sacrificio, en cada momento que tenemos una incomodidad, en cada momento que nosotros tenemos se nos presenta la oportunidad para poder ofrecerle a Dios algo, y lo hacemos con alegría, pensando y entregándonos, entonces en verdad las personas ya no estarían tan necesitadas de amor, sino que constantemente se alimentarían de ese amor que el Señor da a través de nosotros. Pero como nosotros entendemos el sacrificio como aquello que me están quitando o aquello que estoy perdiendo, entonces ese sacrificio muchas veces no se realiza y muchas veces tampoco va ese vaso cargado de agua, tampoco va con amor, porque no tenemos alegría en darlo. El Señor presente en la Eucaristía nos enseña en qué consiste ese verdadero martirio, en qué consiste ese verdadero sacrificio. Un sacrificio que no siente que le quitan algo, sino al revés, que entrega la vida por los demás. Nadie me quita la vida, nos decía el Señor en el Evangelio, nos dice, si no soy yo el que la entrego. Pues también nosotros estamos llamados a vivir como Él aquí presente en la Eucaristía, que se entrega por nosotros. Y así como nosotros nos ponemos de pie para pasar a comulgar, pues eso es un signo de que yo quiero realizar lo mismo que el Señor. Y por eso estoy en comunión con Él. Mi voluntad, mi entendimiento, yo, la persona, estoy en comunión con Él, con lo que Él realiza, para que aquí pues nosotros podamos realizar lo mismo que hemos visto hacer al Señor. Y así nos convertiremos en testigos, anunciaremos al Señor a los demás. Pues que el Señor nos conceda en este día de San Fermín la gracia de poder anunciar a Cristo con nuestra palabra, también con nuestra vida, y constantemente estar anunciando de aquello que hemos visto, aquello que hemos oído de nuestro Señor Jesucristo. Pues Madre de la Eucaristía, te pedimos que nos conceda la gracia de vivir la existencia eucarística a nuestro Señor Jesucristo y que constantemente en ese sacrificio del día a día podamos estar dándole vida a aquellos que tú nos has encomendado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de